Bueno, pues estamos ya emitiendo este seminario. Vamos a esperar 5 minutos más y empezamos. En principio debéis estar todos viendo mi pantalla. Voy a minimizar el navegador y debéis estar viendo mi fondo de escritorio. Aparte, de manera ideal, debéis estar también escuchándome. Alba, en cuanto a tu sobrina, comentabas que desde Colombia no se puede instalar el complemento. Voy a copiar y pegar el enlace a YouTube por si nos puede seguir directamente desde el canal de YouTube. Acabo de pegar el enlace directamente en el chat por si se lo puedes enviar por correo electrónico. Y aparte, este seminario está siendo grabado, con lo cual en breve aparecerá en el canal de YouTube de Tecontec Valencia. Fenomenal. Pues nada, ahora enseguida empezamos. Y bueno, os voy contando que en el seminario de hoy vamos a estar hablando, como ya sabéis, de Blender. Siendo Blender una herramienta de infografía 3D de prestaciones parecidas, en ocasiones superiores, en ocasiones no, a herramientas comerciales, como por ejemplo 3D Studio Max. Y el objetivo de hoy pues es no solo deciros esto, sino demostrároslo instalando el programa y haciendo pues unos cuantos ejercicios para que veáis el potencial y cómo se usa realmente este programa llamado Blender. Para que veáis el potencial y cómo se usa realmente este programa llamado Blender. Para que veáis el potencial y cómo se usa realmente este programa llamado Blender. Para que veáis vale, me oigo con eco. Cómo se usa realmente este programa. Vale, a ver. Os he silenciado a Fernando Bustamante y a José Manuel porque estabais generando eco. O sea, es decir, parece que tenéis unos altavoces y a la vez micrófono y lo que salía por los altavoces se realimentaba en el micrófono. Por eso me oía realimentado. De momento lo que he hecho es silenciaros y una vez finalicemos la primera parte os vuelvo a dar micrófono para que podamos hablar. Mientras tanto, lo que podéis hacer es escribir en el chat. Voy empezando. Bueno, pues vamos a empezar, por tanto, el seminario. Y lo primero que os quiero contar en la tarde de hoy es qué es Blender y cómo obtenerlo. Blender es un programa, como os decía, de infografía 3D. Lo podéis encontrar en blender.org. Es un software de infografía 3D de software libre, es decir, está basado en software libre, con lo cual desde la propia página de blender.org, que podéis encontrar aquí arriba, blender.org, vais a poder encontrar información con respecto a este programa, las características que tiene, lo que puede hacer y sobre todo, lo más importante, por lo menos lo que me parece más importante, es que aquí en esta segunda pestaña, Download, podemos descargar directamente el programa. A partir de aquí yo os voy a contar lo que yo creo que son las ventajas de Blender con respecto a otros softwares. A día de hoy nos estamos bajando esta tarde, hoy es día 11 de enero del 2013, la versión 2.65a. Remarco la fecha contra la versión porque es un software que corre bastante. No tarda un año o dos en salir, sino que en pocas semanas aparecen nuevas versiones. Otra cosa que me gusta de este software es que lo podemos encontrar para Windows, tanto versiones de plataformas de 32 bits como de plataformas de 64 bits, para plataformas Linux, tanto de 32 como 64, tanto para Mac de 64 bits como Mac. Tenemos por aquí la descarga, que ahora mismo no la encuentro, para plataforma PowerPC, es decir, para los antiguos Mac, e incluso para FreeBSD. Lo que tenemos que hacer, por tanto, es elegir la plataforma en la que estamos trabajando ahora mismo. En mi caso, me voy a bajar o bien la de 32 bits o bien la de 64 bits. Bien, voy a bajar directamente la de 64 bits. Voy a empezar resolviendo rápidamente una duda bastante recurrente, que es ¿cuál es la diferencia entre la versión de 32 y la de 64 bits? ¿Cuál elijo? Bueno, en principio lo que haríamos es, si tu sistema operativo es de 32, no puedes bajar la de 64. No te preocupes, si la bajas, simplemente no podrás instalarla. Si tu sistema operativo es de 64, puedes bajar la de 64 o la de 32. ¿Cuál descargas? La que quieras. Simplemente con 32 bits no podrás usar más de 2 GB de RAM, mientras que con 64 bits podrás usar más de 2 GB de RAM.
Así que voy a bajarla de 64 bits. Automáticamente voy a empezar a descargar el programa. Como veis aquí, es un ejecutable de 40,2 megas en este caso. Bien. Bueno, bienvenido. Vamos a ver. Fernando, creo que te acabas de unir. Fenomenal. Vale. Pues bueno, estamos descargando Blender y lo que voy a hacer ahora es instalarlo. Fijémonos que una vez, insisto, estamos hablando de software libre, por tanto, he realizado esta descarga de manera completamente legal, me he bajado el programa completo. Al ser de software libre, no requiere ninguna licencia de uso más que la licencia de software libre que veremos durante el proceso de instalación, es decir, la licencia GNU-GPL. Bueno, a partir de aquí estoy de acuerdo con la licencia, elijo los elementos que quiero instalar, en este caso son todos, estoy de acuerdo con la licencia, elijo los elementos que quiero instalar, en este caso todos, estoy de acuerdo. Vale, y voy a darle a instalar. Una vez más, como antes, Fernando, he apagado el micrófono para que no se realimente. Vale. Y bueno, estamos finalizando la instalación. Recordad que si queréis hacer alguna pregunta, la podéis empezar a hacer a través del chat. Si es una pregunta que tenga que ver con lo que estoy haciendo en ese momento, la resuelvo ahora mismo. Si no, entonces digo que la resuelvo en la segunda mitad del seminario. Muy bien, estamos finalizando, por tanto, como veis, de normal se crea un icono aquí arriba en el escritorio. Si no, evidentemente también podemos encontrar el programa directamente en el menú de inicio si estamos en Windows, o en aplicaciones si estamos en Mac, o en la carpeta de aplicaciones si estamos en Linux. También habría que ver qué distribución exactamente. Voy a arrancar Blender. Bueno, esto es lo que tenemos al arrancar Blender, que es la pantalla de bienvenida. La ilustración de la pantalla de bienvenida puede cambiar, suele cambiar al cambiar de versión. En esta pantalla de bienvenida vamos a encontrar el número y subnúmero de versión, vamos a encontrar links, enlaces a los elementos más frecuentes de Blender y vamos a poder encontrar enlaces a las últimas escenas generadas. Evidentemente, como me acabo de instalar Blender, todavía no tenemos escenas recientes. Por tanto, si lo que quiero de momento es salir de esta pantalla, simplemente hago un clic fuera, por ejemplo, en la ventana 3D y empiezo a trabajar. En la primera parte de este seminario os quiero presentar la interfaz de Blender y es una interfaz llamada non-blocking, es decir, no bloqueada. No bloqueada quiere decir que la vais a poder moldear a vuestro gusto. Lo primero que voy a hacer es, por tanto, hacer clic en este botón, maximizar la pantalla. El problema que tengo ahora mismo es que, vamos a verlo por aquí, vale, bien, voy a trabajar con esta interfaz. Pierdo un poco de pantalla por arriba y por abajo, ahora luego la maximizo más todavía. Lo que tengo, por tanto, es esta interfaz, esta ventana 3D, en la que ahora os explico cómo moveros, en la que constituye la principal ventana de Blender, que constituye la ventana donde voy a empezar a modelar cosas. Una cosa que suele marear un poco a la gente en un primer momento es que cuando abren cualquier programa 3D se suelen encontrar 4 monitores, los 4 visores de arriba, izquierda, delante y perspectiva. Sin embargo, en Blender por defecto no existen estos 4 monitores. Bien, hay dos formas diferentes de sacar estos 4 monitores. La primera es pulsar este enlace que tenemos aquí. Está un poco escondido, pero si os fijáis aquí a la derecha tengo un signo más que me permite sacar la ventana de parámetros. Veis que he pulsado en el signo más y ha aparecido una ventana de parámetros a la derecha. Si vengo aquí a Display, si vengo aquí a la familia Display, veréis que podré encontrar, vamos a ver, un enlace a la opción de sacar las 4 ventanas a la vez. Sin embargo, ese enlace no es el que más suelo usar, por tanto voy a esconder esta ventana, sino que suelo hacer lo siguiente. Mirad, os fijaréis que en cada visor, en la esquina superior derecha, hay unas bandas diagonales, hay unas líneas diagonales, me voy a acercar un poco más, me estoy refiriendo a estas líneas de aquí. Y esas líneas también las vamos a encontrar en la esquina inferior izquierda de cada una de las ventanas. Por tanto, veis que también las tengo aquí. Fijaos que están, vamos a ver, están aquí arriba, las encontráis aquí arriba,
las encontráis aquí arriba, es decir, están prácticamente en cada una de las ventanas. Y estas líneas nos permiten subdividir la interfaz de usuario. Por ejemplo, yo quiero coger esta vista 3D y dividirla en dos ventanas. Simplemente lo que tengo que hacer es pinchar y arrastrar justo cuando el cursor está en esas líneas, pincho y arrastro y compruebo cómo la pantalla, compruebo cómo el visor ha quedado dividido en dos. Puedo repetir esta operación tantas veces como quiera. Por tanto, si ahora divido esta ventana en dos y divido esta ventana en dos, tendré ya la interfaz dividida en los 4 visores clásicos. Pero lo divertido es que podemos ir más allá. Podemos crear tantas nuevas ventanas, cuidado que he arrastrado donde no debía, tantas nuevas ventanas como queramos. Esta es la interfaz. Es una parte, pero es la más importante, la interfaz non-blocking de Blender. Es decir, es una interfaz no bloqueada que nos va a permitir personalizarla todo lo que queramos. ¿Qué pasa si tengo demasiadas ventanas y me quiero deshacer de ellas? No pasa nada. De la misma manera que he dividido ventanas, las puedo volver a unir. Vamos a unirlas en vertical. Y puedo volver a recuperar el número de ventanas que tenía originalmente. Simplemente a partir de esas trazas diagonales puedo dividir ventanas o bien las puedo unir. Esta ventana que tengo aquí, por tanto, es la ventana principal, es la ventana 3D, a partir de la cual podemos hacer cualquier cosa. Dejadme que os haga una pequeña demostración, es la demostración que hago siempre, la llevo haciendo hace años, pero es una demostración que me sirve para explicaros rápidamente cuál es el potencial de Blender. Hay gente que dice, bueno, ¿este programa qué hace? Una caja. Una caja es mucho más de lo que parece, ¿vale? Una caja se puede convertir en cualquier objeto. Voy a hacer una pequeña demostración y ahora luego la hago un poco más paso a paso, pero os quiero demostrar que la gracia de Blender no es hacer cajas, es poder trabajar con polígonos. Y esos polígonos se van a poder convertir en lo que vosotros queráis. Así que voy a realizar un par de operaciones, voy a crear un par de modificadores, aplico primero una superficie de subdivisión, con lo cual esa caja veis que la he convertido en una pequeña esfera. Y a partir de aquí, si salto a la edición, ahora luego os cuento esto, no os preocupéis, si salto a la edición de caras y aristas, vais a ver cómo puedo empezar a modelar este objeto a mi antojo. Y en este caso, a partir de una caja, voy a hacer una nave espacial. Los que me conocéis sabéis que siempre me gusta hacer este ejercicio. Más que nada porque es rápido y sirve para demostrar rápidamente cuáles son las herramientas y cuál es la facilidad de trabajo, en este caso, de Blender. Una vez más, os quiero repetir, os quiero recordar que he empezado a trabajar a partir de una caja, ¿verdad? Por tanto, he hecho una mitad de la nave espacial. ¿Dónde está la otra mitad? Bueno, la otra mitad la puedo conseguir si aplico un modificador llamado simetría. ¿Dónde está simetría? No lo encuentro. Mi error, aquí está. Bien, he hecho la simetría en el eje que no tocaba, pero no pasa nada porque en cuanto aplico la simetría en el eje correcto, veis que he finalizado la conversión de esa caja, en este caso, en un objeto llamado de superficies de subdivisión. Bueno, voy a volver un poco atrás, porque diréis, has corrido mucho, no nos hemos enterado de cómo lo has hecho, por tanto, corre menos. Bien, voy a eliminar este objeto y voy a empezar un poco más poco a poco. En Blender tenéis una serie de objetos que podéis crear. Para crear objetos en Blender simplemente tenemos que ir al menú Add que tenemos arriba del todo y desde el menú Add podemos añadir geometría, podemos añadir curvas, podemos añadir superficies, luces, podemos añadir cámaras, podemos añadir lo que necesitemos. Evidentemente lo que solemos hacer al principio es añadir mallas, añadir meshes y desde meshes podemos añadir planos, podemos añadir cubos, cilindros, esferas, por ejemplo una esfera por aquí. Podemos añadir un plano por aquí. Podemos añadir cualquier tipo de objeto que aparezca en primitivas. Incluso, ya sabéis que 3 Studio Max, y los que no lo sepáis, pues os lo digo yo, tiene la consabida tetera como elemento de render. En Blender nos encontramos un monkey llamado Susan. ¿Vale? Es un objeto personalizado con el cual podemos trabajar. No hay muchos objetos, no hay muchas primitivas, es cierto, aunque, como habéis visto, para luego editar vértices tenemos más que de sobra, pero
Sin embargo, si queréis añadir más objetos, os voy a decir que dentro de Archivo, Preferencias de usuario, Blender arranca con un montón de añadidos, de add-ons desactivados. Por tanto, voy a ir a Preferencias de usuario y dentro de add-ons, que es el cuarto botón, veréis que incluso están organizados por categorías. Voy a activar solo la categoría de Add Mesh. Y fijaos que hay algunos objetos que están desactivados, como la capacidad de hacer terrenos, bastante interesante para hacer arquitectura en Blender, como el Bolt Factory, nos permite hacer tornillos y tuercas, objetos extra, juntas de tubería o sólidos regulares. Simplemente lo que he hecho es activar estos nuevos elementos. Y si ahora me voy al menú de Add y me voy a Mesh, encontraré que ahora además de los objetos estándar, tengo elementos como el terreno, tengo elementos como bolts, tengo elementos como piedras preciosas, elementos como gears, como ruedas de motor, superficies a través de funciones matemáticas, objetos básicos, es decir, como veis, puedo introducir más elementos por defecto en Blender y lo bueno, por supuesto, es que siempre puedo bajar nuevos elementos desde la página oficial y añadirlos al programa. Pero la gracia, una vez más, en Blender está en poder modelar con geometría, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer, en este caso, voy a seleccionarlo todo. En Blender, seleccionar y deseleccionar se hace con la letra A. Y lo voy a eliminar. Eliminar, evidentemente, es o la tecla suprimir o la tecla X. Me voy a quedar con nada en la pantalla. Voy a mostrar otras cosas de Blender. Ya hemos visto un poco de modelado con la nave espacial. Voy a mostrar un poco de animación. Voy a añadir, en este caso, una esfera, una V-esfera. Y voy a realizar el ejercicio de la pelota que salta y bota dentro de Blender para que veáis que la manera de animar de Blender es muy parecida a prácticamente cualquier otro programa de 3D. Por eso me voy a ir al visor, a ver, bloqueo numérico, ahora. Bien, me voy a ir al visor frontal. Si os fijáis, lo que he hecho es apretar unas teclas rápidas para acceder directamente a cada uno de los visores. ¿Qué teclas rápidas han sido? Bueno, para cambiar de visor, lo que haría es ir a este menú llamado View, desde el cual, como veréis, puedo acceder a la vista izquierda, derecha, posterior, frontal, inferior y superior, y a la vista de cámara cuando cree una cámara. Pero os fijaréis que las teclas rápidas aparecen justo a la derecha. El pad numérico 3, con control, el pad numérico 1 con control y así. El pad numérico, como ya sabéis, es el grupo de 9 botones más el número 0 que soléis tener a la derecha del teclado si estáis con un teclado extendido. Igual no lo tenéis si estáis en un portátil. Entonces, usando estas teclas, como veis, puedo cambiar rápidamente. No se ve muy bien en el Hangout por lo que tarda en emitirse, pero bueno, está haciendo una pequeña animación entre vista y vista. Y a partir de aquí, lo que voy a hacer es colocar el punto de pivote en el punto más bajo de la pelota y empezar a animar. Los controles de animación están aquí abajo. Veis que tenemos la ventana de 3D arriba, la ventana llamada Timeline, la ventana de animación aquí abajo, y la ventana de parámetros a la derecha. Otra cosa que os quiero decir con respecto a la interfaz de Blender es que no solo es personalizable, sino que Blender, digamos, siguiendo la línea de los programas de Adobe, parte con una serie de interfaces de usuario ya predeterminadas. Por tanto, si yo hago clic aquí arriba, me encontraré que por defecto estoy en la interfaz default, la interfaz por defecto de Blender, que es correcta para modelar, pero tengo otras vistas como 3D View Full, es decir, vista 3D maximizada, una interfaz de usuario específica para animación, una interfaz de usuario específica para composición, una para programar lógica de videojuego, y es que Blender se puede usar para crear videojuegos interactivos, una para hacer motion tracking de efectos especiales de vídeo, otra para hacer scripting, ya que Blender usa el lenguaje Python para poder personalizar scripts, V-editing para editar texturas y video editing para editar vídeo. Y todo esto se puede hacer dentro de Blender. Es decir, si yo tengo Blender, no solo tengo un programa 3D,
sino que también tengo un programa con el cual ese 3D lo puedo convertir a un videojuego. Y tengo un programa con el cual puedo hacer postproducción de vídeo. Y puedo también editar vídeo. No necesito recurrir a programas externos. Si quiero, puedo hacerlo. Si quiero, puedo renderizar y sacar el contenido a un programa externo y a partir de ahí editar. Pero, digamos, no es necesario. Blender me da estas herramientas. Bien, me voy a ir a la ventana de animación, donde a partir de aquí, como podéis ver, sale la ventana de tiempo y sale las ventanas de curvas, si quiero hacer un control fino sobre la animación. Y voy a empezar a animar. Blender es bastante intuitivo para animar porque os fijaréis que aquí abajo hay un botón de grabar y a partir de ahí simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar las consabidas reglas de primero tiempo y luego espacio para hacer lo siguiente. Voy al fotograma 20, por ejemplo, muevo la pelota un poco hacia adelante. Voy al fotograma 10 y muevo la pelota hacia arriba. Es importante que os deis cuenta que el botón de grabar está activado y gracias a que el botón de grabar está activado, todo aquello que hago queda recordado como una animación. Fijaos cómo estoy pasando el cursor por la línea de tiempo y estoy repasando esta animación que acabo de realizar. Voy a realizar un par de rebotes más, veréis. Una vez más, insisto, la regla universal de la animación es primero tiempo y luego espacio. Por tanto, muevo primero el cabezal de tiempo y luego el espacio. Veis, por tanto, cómo hago unos cuantos rebotes en esta pelota y a partir de aquí tengo una animación donde la pelota va dando saltos. Quizás esta animación es un poco, ¿qué os diría yo? Un poco sosa, ¿verdad? Porque no tiene el efecto de la pelota que se queda, como os diría yo, chafada o que se estira. Bien, aquí arriba, si os fijaréis, solo cuando estoy en la interfaz avanzada de animación, veo una cosa que es el dope sheet, y es que cada clave aparece como un rombo. Esto es interesante, porque me va a permitir editar la animación. Por ejemplo, si miro la animación, veo que la pelota no se queda clavada en el suelo, no se queda parada en el suelo, sino que hace una especie de curva. ¿Vale? Por tanto, lo que voy a hacer es seleccionar la curva que hay en 20, la puedo duplicar, y con eso conseguiré que la pelota se quede un poco clavada en el suelo. Cojo ahora la de 40, la muevo y con esto consigo que la pelota se quede parada en el suelo. Bien, esta es la animación que estoy haciendo y ahora lo que voy a hacer es complementarlo mediante otra animación de escala y de rotación. Bueno, voy a hacer ahora que la pelota cuando esté subiendo, escala, se escala en Z, se escala en mayúsculas Z. Vamos a verlo así. Fijaos, ¿veis cómo era la pelota? Se va escalando. Voy a hacer otra vez que se escale en Z cuando está bajando. Y voy a hacer lo mismo. Cada vez que la pelota sube, se va a escalar en Z. Solo en Z, no en X ni en Y. Cada vez que la pelota baja, también se escalará. Y ahora, por último, bien, acabo de ver el chat y he visto que Alba Patricia pide la dirección. Bien, para los que estéis accediendo, os acabo de pegar en el chat la dirección para poder acceder al canal de YouTube desde el cual estamos emitiendo directamente el seminario. Muy bien, y ahora por último, esta animación de escala. Vamos a revisarla. ¿Veis cómo ahora queda una animación bastante más graciosa? Donde la pelota, además de realizar el movimiento, también realiza una pequeña animación de escala. Y ahora por último, en este ejercicio de animación, en este ejercicio de animación voy a hablar de rotación, ¿verdad? Simplemente un poco de rotación, hacia atrás, ahora hacia atrás.
Animar en Blender, por tanto, es así de sencillo. Luego, evidentemente, si hacemos animación de personajes, se puede complicar bastante más. Pero como veis, si habéis animado en cualquier programa de 3D, lo encontraréis bastante parecido, bastante conocido. Si habéis animado en 3 Studio Max o habéis animado en Flash, veréis que el tipo de animación es bastante parecido. Y para los que no hayáis animado nunca, pues espero que lo estéis encontrando bastante intuitivo. Fijaos como en un momento tengo una animación. Voy a acabar una cosita aquí. Voy a hacer que... Bien, cuando la pelota esté en el suelo, simplemente se escale en Z para simular como que se chafa. Voy a darle a play, depende de el tiempo de emisión del Hangout. Espero que lo veáis con más o menos fluidez. Pero os fijaréis cómo he hecho una pelota que salta y bota. Bien. Muy bien. Vamos a guardar este ejercicio. Esto lo voy a guardar, por supuesto, desde el menú File. Desde el menú File encontramos Save As, tras lo cual en este momento alguien me puede preguntar, ¿está Blender en castellano? Mi respuesta es ya no. Antes lo estaba, pero ahora la única versión que existe es en inglés, ¿vale? Por tanto, sin embargo, de todas formas es un inglés bastante técnico, bastante sencillo, pero no existe ya Blender en castellano. Dado que antes existía, no descartamos que vuelva a aparecer, pero de momento no lo esperamos. Así que voy a guardar esto como pelota. Hemos hablado un poco de animación y ahora permitidme hablar un poco de render, porque el render específicamente es una parte donde, en mi opinión, Blender destaca. Porque hasta ahora, hablando de modelado y hablando de animación, básicamente Blender podríamos decir que tiene las mismas herramientas que otros softwares, pero en render la cosa cambia. Voy a hacer un nuevo archivo, voy a hacer un nuevo proyecto, para eso me voy a archivo nuevo, a File New. Y aparte de que podemos conectar otros motores de render con Blender, hay un nuevo motor de render en las últimas versiones que se llama Cycles, que quería enseñaros en la sesión de hoy porque me parece muy interesante. Veréis, todos conocemos, voy a crear un elemento nuevo como un plano. Todos conocemos la filosofía clásica de render, que consiste en que pulso el consabido botón de render y el programa pues tarda lo que tenga que tardar en hacerme este render. Evidentemente luego puedo poner algunos parámetros avanzados, reflexiones, sombras y evidentemente, como ya sabéis, cuantos más parámetros, más objetos y más calidad ponga, el render más va a tardar. Bien, pues dentro de Blender en las últimas versiones encontramos un nuevo motor de render que puedo sacar desde aquí arriba, desde el selector de motores de render, que se llama Cycles. Cycles, en mi opinión, es una gran innovación dentro de Blender, ya que es un motor de render en tiempo real. Y la mejor manera de explicaros qué es esto es demostraroslo. Voy a activar Cycles. En principio la pantalla se ha vuelto un poco más clara, pero parece que nada más ha pasado. Pero ahora, aquí abajo en este menú, donde puedo cambiar el tipo de vista, lo puedo cambiar a Bounding Box, lo puedo cambiar a la típica vista wireframe de malla alámbrica, lo puedo cambiar a la vista sólida, pero tengo un último modo llamado rendered, tengo un modo renderizado. Y ese renderizado realmente es un modo renderizado. Si yo hago clic aquí, observaréis como lo que tengo ahora mismo en la pantalla es un render. Pero lo más interesante es que es un render con el cual puedo interactuar. Si os estáis fijando, estoy viendo a tiempo real la sombra que proyecta la luz que tenía arriba de la caja. Además, veréis que cada vez que muevo un poco el visor, el render se rehace. El render para y vuelve a empezar. Y a partir de aquí vamos a ver cosas interesantes como que, por ejemplo, yo puedo seleccionar objetos. Si hago clic en el objeto plano y me voy a editar su material, veréis cómo puedo aplicar un nuevo material y ese material quedará aplicado sobre el plano. Lo que estáis viendo es una reflexión, acabo de convertir al plano en un objeto reflectivo, digamos en un espejo. Lo más divertido es que yo ahora puedo hacer cosas como, por ejemplo, una reflexión difusa. Y esto, los que hayáis tocado programas de 3D, sabréis que es algo que cuesta bastante. Quiero decir con esto que es algo que cuando renderizas suele costar bastante de renderizar. Pero incluso puedo hacer otras cosas. Voy a devolver este a un material difuso. Y voy a hacer otras cosas como, por ejemplo, voy a bajar la luz ambiente
¿Veis como cada cosa que hago tiene su reflejo automáticamente en la pantalla? No tengo que volver a renderizar. Pero vosotros diréis, bueno, ¿y si quieres recuperar la vista 3D? No pasa nada. Parte la pantalla y usa media pantalla para vista 3D y la otra para vista renderizada, donde puedes interactuar de manera independiente en cada una de ellas. Voy a hacer una cosa que me parece bastante interesante. Voy a eliminar esa caja. Veis que cualquier cambio que hago en la vista 3D automáticamente se actualiza en la vista de render y viceversa. Y voy a hacer ahora un mono. Vamos a ver, lo voy a girar un poco. Lo voy a apoyar en el suelo. ¿Veis cómo está proyectando sombras directamente? Voy a coger esta luz y la voy a apagar. La voy a apagar simplemente eliminándola. No veo nada en la pantalla porque evidentemente no hay ningún emisor de luz. Y ahora voy a hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es colocar una esfera y decir... Ay, vaya, un segundín, voy a colocar otra esfera que la haya ocultado. Voy a colocar una esfera, le voy a poner un material y le voy a decir que ese material... Fuera. Le voy a decir que ese material es un material emisor. Y esto es lo que a mí me parece más interesante de Blender. Y es que los objetos se pueden convertir en emisores de luz. Fijaos que lo que tengo ahí en este momento es una esfera que está proyectando una luz difusa sobre la escena. Puedo, por supuesto, cambiar su fuerza, puedo cambiar su intensidad, puedo colorear la luz. ¿Veis? Y a tiempo real se está aplicando. Es decir, lo que con otros motores de render nos hubiera costado muchos renders, aquí lo estamos viendo en el momento. Ya sé que me diréis que llega un momento en el que el grano no se limpia más. No pasa nada, esto es un parámetro de render que simplemente me permite en performance, en sampling, y poder especificar el número de pasos que doy en el preview y en el render. Voy a poner 100 pasos en el preview y así se irá limpiando hasta, lo veis aquí arriba, 15 de 100, 20 de 100, hasta adquirir más calidad. Pero si esto ya es divertido, o por lo menos desde el punto de vista del render realista, por ejemplo para arquitectura es divertido, me parece más divertido esto. Y es que voy a coger el mono y le voy a poner un material que va a ser de tipo Subsurface Scattering. Voy a coger el translúcido. Digamos que el mono sería como de cera o como de piel, digamos. ¿Veis cómo la luz empieza a pasar a través del material? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es poner la esfera dentro del mono. Es decir, como si, ¿qué os diría yo? Como si el mono fuera de papiro y tuviera una luz dentro. Si os estáis fijando, la luz es capaz de salir, primero de simular correctamente el grosor del material y segundo de salir y seguir iluminando. Esto, para los que no hayáis renderizado nunca, igual no os dice nada, pero para los que hayáis trabajado con otros motores de render, sabréis que esto no es nada fácil de simular. Y hay otros motores de render que simplemente no llegan a simular tantos rebotes de luz. Sin embargo, con Blender acabo de colocar una caja fuera y veis que la caja está saliendo en el render. Eso sí, evidentemente, le costará más de calcular. Quiere decir esto que tendrá que pasar más tiempo hasta que el grano quede solucionado. Pero el caso es que lo puede solucionar. Por tanto, en Cycles estamos hablando de un motor de render avanzado de tipo Unbias y el tipo de render Unbias es aquel que, dado un tiempo de render ilimitado, es capaz de ofrecer una calidad, digamos, perfecta. Otra cosa que me gusta de este motor de render es que si yo me voy a Archivo, Preferencias de usuario, dependiendo del ordenador en el que esté, si me voy a System, me voy a la última pestaña. Fijaos que en Compute Device, en el dispositivo para calcular, no solo puedo hacer uso de la CPU, sino también puedo hacer uso de la tarjeta gráfica. Y dado que en cualquier tarjeta gráfica de hoy en día hay bastante más potencia que en un procesador normal, podría incluso aumentar, podría incluso acelerar todavía más el rendimiento del render. Voy a ver en este caso si me deja usarlo. Voy a activar CUDA. Voy a cerrar esta ventana. Bien, y ahora si os fijáis, la velocidad de render es ligeramente mayor.
Evidentemente, cuanto más rápida sea la tarjeta gráfica que tenéis, más rápida será la velocidad del render. Esto del render en GPU es más importante de lo que parece. Permitidme dar un paseo. Voy a dar un paseo por internet y voy a hacer lo siguiente. Mirad. Vamos a ver, voy a entrar en NVIDIA. NVIDIA.org, no, NVIDIA.com. Vale. Ya sabéis que los que tenéis procesadores, bueno, a día de hoy procesadores podemos encontrar desde 2 núcleos hasta 8 núcleos. Hasta 8 núcleos, digamos, de 3 GHz. Así que 8 por 3 creo que me salen 24 GHz de potencia. Sin embargo, si yo, por ejemplo, me compro una tarjeta gráfica de la serie GeForce, estoy entrando en la página de productos de NVIDIA. NVIDIA es, como ya sabéis, un fabricante de hardware gráfico. Vamos a ver. Voy a coger, por ejemplo, la GTX 690. Está a día de hoy alrededor de 600 euros, 700 euros, me parece. Y si voy a Features, es decir, si miro lo que tiene la tarjeta gráfica, y voy a ponerme lo menos técnico posible, pero simplemente lo que quiero deciros aquí en Performance. No, especificaciones. Vale. Esta tarjeta gráfica tiene 3000 núcleos a un reloj aproximadamente de 1 GHz. Esto, matemática fácil, quiere decir que en esta tarjeta se encierran 3000 GHz de potencia. Con respecto a los 24 GHz que tenía por defecto en un procesador, es una diferencia bastante grande. ¿Vale? Por eso os quiero decir que en este caso, dado que estoy en una tarjeta gráfica móvil, no se nota mucho el rendimiento, pero si esto lo hacéis en un ordenador con una tarjeta gráfica razonable, tampoco hace falta ni una tarjeta gráfica de 3.000 euros ni una de 60 euros, pero con una de 500 600 euros podéis pasar de 24 GHz a 3.000, con lo cual imaginaos la ganancia de rendimiento. Bien, otras cosas que os quiero enseñar son, por ejemplo, pues otras partes de Blender, como por ejemplo la capacidad de programar videojuegos o la capacidad de hacer composición de render o la capacidad de editar texturas. En este caso, especialmente me parece interesante Blender como programa para arquitectura. Así que voy a hacer una cosa y voy a hacer un pequeño ejercicio. Mirad, lo que voy a hacer es, en este caso, me voy a partir la pantalla. Antes me he sacado una pantalla de render a la izquierda, a la derecha, perdón, a la izquierda estaba trabajando con el espacio 3D, pero es que igual lo que quiero es que la pantalla de render no me ocupe tanto espacio. Por tanto, ¿os acordáis antes lo que os he dicho de la interfaz non-blocking? Me la puedo dividir como quiera. Y esta pantalla la voy a convertir en una vista 3D. ¿Veis? Acabo de convertir una vista de parámetros, una vista 3D. Lo puedo hacer sin ningún problema. Y esto lo voy a poner en modo Cycles. Vuelvo a activar Cycles Render. Aquí pongo la vista renderizada y aquí voy a poder trabajar en la vista 3D mientras aquí se renderiza. Vosotros diréis, bueno, pero antes nos habías dicho que se puede trabajar directamente con la vista renderizada y ahora estás trabajando con una vista 3D y viendo un render a tiempo real en este visor. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que queráis en cada momento. Lo que os quiero enseñar es que podéis hacer lo que queráis, podéis trabajar como queráis. Los dos métodos de trabajo son perfectamente posibles y simplemente tenéis que elegir el que más se adapte a vuestra manera de trabajar. Bien, en este caso, wow, ahí tengo una pequeña rayada, eso no suele ocurrir, por tanto lo que voy a hacer un segundo es cambiar a CPU. Vale, ya estoy en CPU, pues nada. Vale, ahora, mira, voy a aprovechar para rehacer la caja. Hoy la tenemos de vuelta. La coloco en el plano y voy a quitar esta luz. Voy a poner una luz ambiental en color negro, ¿veis? No tengo nada de render y voy a añadir un sol.
añado un sol. Veis ahí el sol proyectando sombras. Quisiera hacer un momento de hincapié sobre estas sombras. Veis que las sombras tienen una ligera difusión. Esa ligera difusión está producida debido a que el sol tiene un tamaño. Veis allí en los parámetros de luz como tiene un cierto tamaño. Si ese tamaño lo bajo a cero, veréis que la luz del sol se vuelve completamente, la sombra del sol se vuelve completamente nítida. Si lo voy subiendo, veréis como las sombras poco a poco se difuminan, lo cual nos sirve para simular un día soleado, un día nublado, lo que queráis, pero una vez más, permitidme insistir, una vez más, lo estamos viendo todo el rato en tiempo real. Es decir, se empieza a romper la barrera entre el 3D y el render, sino que todo empieza a ser lo mismo. Igual me decís que tengo un sol, ¿vale? Pero no tengo un cielo. Por tanto, me voy a venir aquí a la pestaña de entorno. Voy a añadir un cielo de tipo sky. Aquí, ¿vale? Aquí. Un cielo de tipo sky. Tras lo cual, como veréis, se añade un cielo, si lo veis aquí, con su parte cenital en color azul, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar para añadir una cámara. Ya tenía una. Bueno, pues voy a eliminar esta y voy a utilizar la cámara que ya tenía. Una cosa muy divertida de las cámaras en Blender es que incluso podéis usar presets de cámara como cámaras Canon, cámaras Nikon, e incluso para vídeo las famosas Red One y Red Epic. Así que voy a usar, por ejemplo, en este caso una Canon. Bueno, y ahora luego veremos que incluso puedo trabajar con desenfoque de profundidad. Voy a mover un poco esta cámara. Y a partir de esta caja, un segundo. Vale, un segundo. Bien, lo que voy a hacer es bajar un poco de intensidad. Bajo un poco de intensidad al sol, bajo un poco de intensidad al cielo. Bien, y así tengo un render un poco más equilibrado. Voy a modelar un poco a partir de esta caja. Voy a crear un unifamiliar. Y para eso, y ya en esta última parte, antes de las preguntas, lo que voy a hacer es enseñaros la parte más potente de Blender, que es la edición de mallas. La edición de mallas simplemente consiste en salir del modo objeto, entrar en el modo edición. Y en el modo edición yo puedo cambiar de modo vértice a modo arista a modo cara, lo cual me permite hacer cosas como estas. Extruyo, extruyo, de vez en cuando salgo y entro para actualizar el resultado. Voy a poner el suelo con un material un poco más oscuro y así podremos diferenciar bien el fondo del objeto. Ahí creo que lo veréis mejor. Voy a extruir. Voy a extruir. Y voy a hacer, por ejemplo, aquí. Selecciono algunas caras. Voy a cambiar la cámara de lado. Como veis, lo que caracteriza precisamente a Blender es esto, es la velocidad de trabajo. Voy a abrir un poco la cámara. Amplío el suelo y continúo trabajando. Voy a hacer este render un poco más grande. Y ahora que estoy aquí, voy a hacer cosas como, por ejemplo, esta cara la voy a convertir en una puerta de garaje.
a partir de esta cara voy a hacer una terraza, evidentemente con sus muros. Lo que estoy haciendo, por tanto, es editar mallas. En esta cara voy a hacer una puerta, escalo en Z, y extruyendo haré el marco y la geometría de la puerta. Mientras que en esta cara voy a hacer una ventana. Voy a hacer de hecho un ventanal. Uop, cuidado. Como veis, el resultado se va actualizando en esta ventana. En este momento voy a darle un poco más de intensidad al sol para ver mejor las sombras. Le doy menos tamaño, le doy más intensidad. Continúo, por tanto, creando objetos como terrazas, muros. Voy a crear un tejado. Escalo en X. Y esto podría ser otro tejado o quizás otra terraza. Un segundo que cancele. Ahora. Y a partir de aquí, como veis, con poco esfuerzo puedo conseguir un resultado bastante interesante. Por supuesto me diréis, bueno, pero estás trabajando a partir de la nada, estás trabajando a partir de una caja. No pasa nada porque en Blender no solo podemos trabajar objetos desde cero, sino que podemos trabajar con otros objetos que importamos en otros formatos. Digamos que si tienes un plano de AutoCAD, hablando en el sector específico de la arquitectura, y quieres empezar a partir de él, sin ningún problema, te puedes ir a Archivo, Importar, y lo puedes importar en formato DXF. No tengo instalado todavía el conector, pero simplemente activando el conector en Add-ons, me voy a Preferencias de usuario, me voy a Add-ons, me voy a importar y exportar y veréis que la lista de formatos por defecto no incluye formatos, como veis, AutoCAD DXF. Así que simplemente lo activamos y a partir de ese momento ya puedo importar planos de AutoCAD en formato DXF o podría importar librerías de objetos, de muebles, de personas, de coches, de vegetación en formato 3ds o en formato OBJ. Veis que simplemente activando el filtro de importación simplemente el formato de XF ya pasará a estar disponible. Lo acabo de activar, todavía no lo veo, probablemente tendré que reiniciar el programa para que definitivamente aparezca. Bueno, y ahora en este último cuarto de hora de esta sesión, me quedarían muchas más cosas por enseñaros, pero me gustaría hacer la sesión más interactiva y que, bien mediante micrófono, bien mediante chat, pues me preguntaréis cosas. Una cosa que me gustaría saber de vosotros, de los que estáis asistiendo al seminario, es pues un poco por qué estáis asistiendo. Es decir, si os interesa más el uso de programas de infografía para arquitectura modelado, para arquitectura render, para animación de personajes, para efectos especiales, o un poco para qué. Una cosa, permitidme, un pequeño inciso, antes de pasar a la parte de preguntas. Permitidme enseñaros una cosa, porque esto del render, insisto, a mí me parece bastante interesante, pero os quiero enseñar otra cosa. Porque igual los que vengáis interesados en efectos especiales decís, bueno, pero a mí esto de render no me dice mucho. Casa. Voy a guardar este proyecto. Permitidme enseñaros una cosa que es fácil de enseñar, una cosa que tiene Blender y que me gusta mucho, que es el simulador de fluidos, para aquellas personas que vengan directamente interesadas por más la parte de efectos especiales. Voy a hacer un ejercicio en el que he cogido una caja, he cogido un contenedor, he metido una caja dentro y simplemente, usando el simulador de fluidos de Blender, voy a decirle que esto es un fluido y este fluido es un
¿qué le digo? Pues que es un fluido. Y este objeto también es un fluido, pero en este caso es un contenedor, es un dominio. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es decirle que quiero ver calidad final. Es una cosa que no tiene nada que ver con lo anterior, pero precisamente esa es la gracia. Previvo al 100%. Calidad final no la puedo subir mucho, porque entonces la memoria sube. Y le voy a dar a bakear, voy a dar a calcular. Lo que estoy haciendo de esta manera es simular un fluido dentro de Blender. Si os fijáis aquí arriba, ha aparecido una simulación, ha aparecido un avance de simulación. Voy a quitarle un poco de calidad para que dé tiempo a calcularlo en pocos segundos. Y simplemente, es decir, me preguntaréis, ¿por qué haces esto que no tiene nada que ver con render? Pues precisamente porque no tiene nada que ver con render, para enseñaros que Blender es mucho más que un programa que modela y renderiza. Con Blender podemos hacer render fotorrealista para arquitectura. Con Blender podemos hacer efectos especiales, podemos hacer animación de personajes, podemos hacer edición de vídeo, podemos hacer composición de vídeo. Desgraciadamente en una hora no me da tiempo a enseñaroslo todo, pero quería por lo menos enseñaros cosas para que pudierais ver que al final Blender es un programa que os permite trabajar de una manera bastante fácil, que no es complejo de usar y que nos permite realizar bastantes cosas. Una vez más, también os recuerdo que dentro del portal de Tecontec Formación vais a poder encontrar cursos relacionados con todo esto que os estoy comentando, tales como, por ejemplo, arquitectura con Blender, efectos especiales con Blender o animación de personajes. Muy bien. Voy a entrar, es que estoy en local. Vale. Bueno, si entráis en Tecontec Formación, entraréis en este portal donde en el catálogo de cursos podéis encontrar todos los cursos que realizamos, entre ellos evidentemente los de Blender, tanto el de nivel inicial como los de nivel avanzado, como los packs formativos que lo incluyen todo. Y ahí pues, podéis encontrar formación relacionada con esto. Fijaos, ya tengo la simulación calculada y si ahora pulso play, comprobaréis cómo lo que ha hecho es convertir esa caja en una simulación fluida. Un momentín que lo ponga en modo, lo pongo en modo 3D y si le doy ahora a play, comprobaréis como de esa manera tan sencilla una caja se ha convertido en un fluido. Insisto, esto es solo una demostración, es decir, tenemos fluidos, tenemos humo, tenemos sistemas de partículas, tenemos lo que queramos dentro de Blender. Bueno, pues ahora sí, ahora que he hecho esta pequeña demostración, fijaos que he tardado menos de 5 minutos en calcular esto. Lo que os quiero decir con esto es, por una parte, la cantidad de características que tenemos dentro de Blender y, por otra parte, lo fáciles que son de trabajar. Bueno, ahora sí, pasamos a estos últimos 10 minutos del seminario, donde pues quiero ir un poco, pues eso, de dónde venís, para qué queréis usar Blender, en qué parte estáis más interesados. Podéis hablar o bien con micrófono o bien a través del chat. Veo, Nuria, que has entrado en el chat. Buenas tardes. Veo también que Ángela ha entrado en esta última parte. Así que bueno, os escucho o os leo en el chat. ¿Alguien me dice algo? Vale. Ángel Aranda pregunta, ¿cómo se empaqueta? Perfecto, muy buena pregunta, Ángel. Y es que esta es otra de las cosas que me gustan de Blender. Ángel ha preguntado, supongo que lo estáis leyendo todos en el chat. Hola, Nuria, buenas tardes. Y es que, ¿cómo se empaqueta un trabajo en Blender con texturas en zip? Pues se empaqueta directamente desde File y se empaqueta desde External Data, Pack into Blend File. Para alguien que no sepa exactamente lo que ha preguntado Ángel, lo voy a explicar un poco para, digamos, para cualquier persona. Un proyecto de Blender, un proyecto de cualquier programa de infografía 3D, al final usa geometría 3D y texturas. Suele usar también texturas. El problema está en que cuando acabas ese proyecto y ese proyecto te lo llevas o lo quieres archivar, es un poco a veces lioso el coger las texturas y empaquetarlas junto al elemento 3D. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso con Blender, tenemos la oportunidad de empaquetar estos archivos dentro del archivo Blend. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os voy a hacer una pequeña demostración.
Vamos a ver. Voy a hacer un archivo nuevo. Y voy a hacer una caja, simplemente una caja. Voy a guardar este archivo en el escritorio con el nombre caja. Voy a guardar. Y vamos a comprobar en el escritorio, estará por aquí, como el archivo caja.blend ocupa 452 kilobytes. Ahora lo que voy a hacer es trabajar esta caja, le voy a aplicar un material, a ese material le aplicaré una textura. Por tanto, en tipo de textura voy a coger una imagen, voy a cargar una imagen. ¿Y de dónde tengo yo por aquí imágenes? Pues vamos a coger la típica carpeta de imágenes de Windows. Vamos a ver. Archivos de Livecam no. Imágenes de muestra, perfecto. Voy a coger la típica imagen, pues el koala. Cuando ocupa 762K. Lo voy a copiar al escritorio. El koala, que siempre me causa bastante simpatía. Documentos escritorio, tengo ya ahí el koala. Si yo abro la imagen, la he aplicado al objeto, aunque todavía no se vea hasta que no renderice. Y yo ahora guardo este proyecto. Si os fijáis, el proyecto sigue ocupando exactamente lo mismo que antes, 452K. Sin embargo, si yo ahora vengo a Archivo, Datos externos, Pack into Blend File, guardo, y ahora reviso ese archivo y compruebo como ahora ese archivo, a ver que pulse F5, ¿dónde estás? Caja, ocupa 1,19 megas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora esa textura ha pasado a formar parte del archivo. Es decir, la textura está dentro del archivo. Lo cual quiere decir que yo me puedo coger ese archivo, me lo puedo llevar a cualquier parte y no me debo preocupar porque ese archivo contiene todas las texturas. ¿Qué pasa con un archivo que contiene las texturas? Pues no pasa nada, porque en cualquier momento, insisto, desde el menú File, External Data, igual que puedo empaquetar Pack into Blend File, puedo empaquetar texturas, puedo también desempaquetarlas. Puedo ir a otro destino, puedo ir, por ejemplo, a mi casa y puedo desempaquetar las texturas y sacarlas de ese paquete. Esta es, por tanto, una ventaja con respecto a otros softwares comerciales que no nos permiten meter las texturas dentro del archivo 3D. Nos obligan a llevarlas detrás. En este caso, por la pregunta que hacías, Ángel, Blender, desde este menú que os estoy mostrando en pantalla, nos permite integrar no solo imágenes, sino muchas otras cosas. Más cosas, preguntadme más cosas. Gracias, tía Ángel. Podéis hacer preguntas a través del chat o si alguien tiene micrófono. Vale, Ángel Aranda está escribiendo otra pregunta. Muy bien, vamos a ver. Bien, Ángel ha preguntado que en Cycles hay veces que cuando le pone más de 1000 pases da error. Siempre que alguien me dice esto, siempre le digo, envíame un pantallazo, porque a mí no me da error en más de 1000 pases. De hecho, he llegado a tener 48 horas renderizando una escena, ya ha sobrepasado evidentemente 1000 pases, y en principio no me da error. Especialmente cuando estás intentando hacer vasos transparentes de algún color. Lo único que se me ocurre ahora mismo, antes de que me envíes ese pantallazo con el error, es que Cycles, como cualquier motor de render, usa bastante memoria. Entonces, lo primero que te diría es asegúrate de que estás trabajando con la versión de 64 bits de Blender y que evidentemente estás trabajando con un Windows de 64 bits y que tienes memoria suficiente, evidentemente. Entonces, lo que puedes hacer es, mientras estás renderizando en Blender y en Cycles, pulsa por aquí abajo, botón derecho, saca el administrador de tareas y comprueba aquí en la pestaña de rendimiento que no está sobrepasando la RAM. Una vez más, os recuerdo, como os había dicho al principio del seminario, que la versión de 32 bits de Blender se cuelga
cuando superas los 2 GB de RAM, mientras que la versión de 64 bits admite mucho más de 2 GB de RAM. Por tanto, yo te digo, antes de ver ese mensaje de error, imagino que tal vez puede ser debido a eso. Mientras vais haciendo alguna otra pregunta, vale, gracias a ti, Ángel. Mientras vais haciendo alguna otra pregunta, una vez más os recuerdo que estamos hablando todo el rato de software libre. Una de las preguntas más frecuentes, ya que no me la hacéis vosotros, la hago yo, porque la gente la suele hacer en los seminarios, es comparar Blender con respecto a 3 Studio Max. Siendo 3 Studio Max a día de hoy el software más extendido en la industria de la infografía. ¿Cómo es Blender con respecto a 3 Studio Max? Bueno, Blender tiene cosas que no tiene 3 Studio Max y 3 Studio Max tiene cosas que no tiene Blender, por supuesto. Pero sobre todo lo que quiero que digamos, penséis es que Blender es un programa de software libre. Es decir, Blender es un programa de software libre que os podéis bajar gratuitamente, que podéis usar gratuitamente no solo como hobby, sino también a nivel comercial. Podéis hacer proyectos comerciales con Blender y no estáis, digamos, rompiendo ninguna licencia, no estáis haciendo nada ilegal. Y esto es importante en el momento en el que queréis hacer proyectos y necesitáis pagar una licencia. Quiero decir con esto que cuando eres estudiante no pasa nada. Cuando te metes a trabajar en una empresa no pasa nada porque la empresa ya responde por la licencia que se está usando, pero sí que pasa cuando, por ejemplo, quieres iniciar una actividad como autónomo o quieres hacer una empresa. En ese momento tienes que pagar la licencia y en ese momento te das cuenta de que la licencia de 3 Studio pues vale unos cuantos miles de euros y esos miles de euros es algo que te puede afectar bastante cuando estás empezando tu actividad, ¿vale? Por tanto, pensad que esta herramienta que tiene la funcionalidad igual, en algunas cosas superior a 3 Studio, permitidme poner el ejemplo, por ejemplo, de la simulación de fluidos. La simulación de fluidos en 3 Studio no existe, requiere que te compres un software adicional que puede valer otros miles de euros. Aquí lo tienes gratuitamente. Para otras cosas, insisto, 3 Studio puede ser mejor. 3 Studio tiene herramientas, o tiene plugins, o tiene otras ventajas que no tiene Blender. No digo que Blender sea mejor en todo 3 Studio, pero desde luego es un software. Otra cosa que hace desconfiar bastante a la gente es que Blender es gratuito y la gente suele pensar que un software gratuito no puede ser tan bueno como un software que cuesta varios miles de euros. El objetivo, parte del objetivo del seminario de hoy es arrojar un poco de luz sobre esto y deciros, hey, mirad cómo puedo modelar y cómo puedo renderizar y cómo puedo hacer simulaciones y cómo puedo tener lo último de lo último y usando software libre, ¿verdad? ¿Más preguntas que podáis tener? Bien, vamos a ver. Ángel Aranda dice, es lo que no quería decir yo, pero lo ha dicho Ángel. La licencia de 3 Studio Max está alrededor de 4.400, efectivamente, más la de VRAI, que cuesta 1.800 más o menos, con lo cual básicamente se te va a los 6.000 euros. Y no entro en si lo vale o no lo vale. Podríamos decir que lo vale perfectamente, nadie discute eso. Pero desde luego lo que nadie niega es que si te quieres empezar, digamos, un despacho como autónomo o hacer una SL y tienes que trabajar con las licencias legales, evidentemente, pues solo de entrada la licencia de 3 Studio Max más la de VRAI ya son más allá de 6.000 euros. Si trabajas con Blender, puedes hacer lo mismo para algunas cosas, incluso trabajar mejor, y estás trabajando a 0 euros. Luego también, y este caso se me da cada día más, la típica pregunta de ¿y si trabajo en Mac? Bueno, pues si trabajas en Mac, a día de hoy no hay 3 Studio Max para Mac, pero sí que hay Blender para Mac. Y si trabajas en Linux, tampoco hay 3 Studio Max para Linux, pero sí que hay Blender para Linux. Con lo cual, pues como veis, hay algunas ventajas que podemos tener. ¿Más preguntas antes de cerrar el seminario?
Muy bien. Vale. Julio, preguntas sobre la compatibilidad de Blender con SketchUp. La compatibilidad es a nivel de modelado. Es decir, puedes modelar en SketchUp, exportarlo en OBJ, importarlo en Blender y a partir de ahí continuar trabajando. No hay conexión directa, es decir, no puedes importar un archivo SKP como, ya que hablamos de Max, en las últimas versiones 2011, 2012, 2013 sí que puedes, no, perdona, 2012, 2013 sí que puedes importar directamente archivos SKP. En Blender directamente no, pero puedes importarlo, o sea, puedes usar el formato de intercambio OBJ. Por cierto, Julio, te he oído teclear, así que creo que puedes hablar directamente. Creo que te oigo por el micrófono. Sí. Bien, te oigo, sí, efectivamente. Ujú. Más preguntas. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, voy a ir cerrando el seminario. Líneas Infoarquitectura, creo que estaba escribiendo algo, con lo cual espero unos segundos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un 10 también a vosotros por haber asistido. Y bueno, nada, eso. Me despido de vosotros en este seminario, dándoos las gracias y esperando que pues hayáis visto Blender y hayáis visto que es una herramienta fácil de usar, intuitiva, especialmente si ya habéis usado algún otro software de 3D. Y bueno, espero que asistáis a los próximos seminarios que haremos, supongo el próximo a partir del próximo mes, donde a partir de aquí, pues espero que estos seminarios se conviertan en un punto de encuentro en el que esperamos acercaros tanto las actividades que realizamos en Tecondec y en Tecondec Formación, como pues, también una manera de contactar con vosotros y darnos a conocer. Muchas gracias una vez más por haber asistido y esperamos veros en próximos seminarios. Antes de cerrar, una duda de líneas Infoarquitectura al respecto de compatibilidades con librerías comerciales. Y respondo a esta duda y ya cerramos. Líneas, lo único que te diría es que la compatibilidad es total siempre que las librerías estén en un formato que Blender pueda entender. ¿Qué formatos puede entender? Pues los formatos principales son dentro de importación el formato 3ds, el formato OBJ y el formato colada. Por ejemplo, cualquier cosa que te puedas bajar de Google Galería 3D está en formato colada, lo puedes encontrar en formato colada. Si me estás hablando de galerías comerciales como por ejemplo Arch Models y cosas así, estas librerías suelen estar en formato Max y no se puede importar el formato Max directamente dentro de Blender, con lo cual tendrías que abrir el formato Max en 3 Studio Max, exportarlo a 3ds u OBJ y a partir de ahí importarlo. Y sí, con texturización sin ningún problema, ya que el formato, tanto el formato 3ds como el formato OBJ admiten coordenadas y texturas de mapeado. Por tanto, realizando una exportación en 3ds y en OBJ no habría ningún problema en mantener esas coordenadas de mapeado, ese trabajo de mapeado sobre los objetos. A ver, ¿alguna última duda? Estáis escribiendo en el chat. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora sí, me despido. Muchas gracias y espero veros, por tanto, en próximos seminarios. Muchas gracias por haber asistido Gracias. y buenas tardes.